Primero agradezco la invitación a esta exposición. Bueno, ustedes verán que el tema cambia un poco respecto a lo que venían presentando los expositores anteriores. Todo hemos hablado de hormigón y shotcrete, obvio, en lo que nos convoca. Pero esta vez SICA quiso presentar un producto distinto o una gama de productos distintos. SICA obviamente está muy relacionada a los hormigones con todo el área de aditivos y lo que está tras la producción del hormigón, pero en este caso quisimos mostrar toda el área que tiene que ver con la inyección, tanto en minería como obra subterránea. En este esquema podemos ver que SICA tiene distintos productos en todo lo que tiene que ver con el área minera y obras subterráneas. Podemos ver que tenemos desde pisos industriales, tecnologías obviamente para el concreto, que es por lo que más se nos conoce, sistema de reparación de cintas transportadoras, que probablemente a la gente no les es muy conocido, pero son productos que tiene SICA, revestimientos y pinturas industriales, obviamente todo lo que son los grados de nivelación, controladores de polvo, rellenos, shotcrete y fibras, obviamente anclajes, revestimientos de chaff y lo que nos convoca, inyecciones. La línea de inyecciones de SICA que tiene relación con la minería y obras subterráneas se denomina SICA Fix. Esa es la familia con la que nos identificamos, por decirlo así. Cuando encontremos un producto SICA Fix en el mundo y en Chile, son productos por lo general relacionados a la inyección de túneles y obras subterráneas. ¿Por qué nosotros o qué problemas nos podemos encontrar en obras subterráneas que nos invitan o que nos llama a que tenemos que inyectar nuestra estructura? Hay distintos temas, problemas con la geología, inestabilidad de la roca, obviamente rocas fracturadas, falla o estallido de roca, convergencia, asentamientos de la superficie, cavidades, agua, ingreso y fugas del agua. ¿Por qué inyectamos? O sea, ya, perfecto, tengo un problema, tengo que inyectar, pero ¿por qué principalmente nosotros inyectamos? Por seguridad, medio ambiente y obviamente por costos, que es lo que más nos importa a todos. Acciones posibles. Ahí nos faltó una letra. Estabilización, detener agua, relleno y obviamente lo que más se ocupa es la inyección de anclajes y shotcrete. ¿Ya? El tema de seguridad, ambiente y costo lo podríamos resumir en que el tema de seguridad obviamente es clave porque en tunelería lo que nosotros buscamos es que encontrarnos con el menos agua posible, ¿ya? Porque el agua es un riesgo inminente. ¿Ya? Podemos tener colapso, inundaciones y obviamente lo que nosotros buscamos es reducir los riesgos de accidentes. Respecto al ambiente, obviamente buscamos cuidado del medio ambiente, el agua contaminada tiene que ser manejada y la reducción de las aguas subterráneas ha de ser evitada en la mayoría de las áreas, o sea, tenemos que manejar todo el tema de las aguas. Y los costos, que es lo más importante y que por lo general, por lo que se interesan en el tema de las inyecciones, es que obviamente el bombeo de aguas desde un túnel, desde una obra subterránea en general, es de alto costo, ¿ya? Buscamos reducir el tiempo de construcción total. Cuando nos encontramos con agua y no nos hemos puesto, por decirlo así, el parche antes de la herida y nos encontramos con el agua, los costos y tiempos de nuestra obra se pueden ver aumentados infinitamente. Obviamente, si nosotros manejamos el tema de inyecciones, podemos reducir estos tiempos de sobreconstrucciones, de sobreperiodos de trabajo. Y el enfoque correcto, que obviamente a todos les interesa obviamente cuánto cuesta el kilo de producto, en este caso deja de ser relevante. A nosotros no nos debería interesar cuánto cuesta el kilo de producto, sino que cuánto me voy a ahorrar en tiempo de construcción, cuánto accidente me puedo evitar, perdón, y cómo voy a ir avanzando en la frente de mi obra. ¿Qué buscamos al inyectar un suelo? Esta es una respuesta bastante, a lo mejor que todos tendríamos claro. Obviamente consolidar el suelo. Estabilización del macizo rocoso. Muchas gracias. Estabilización del macizo rocoso, consolidación permanente, interrupción de la entrada de agua, sellado permanente, relleno de huecos y cavidades. Finalmente, lo principal en general es consolidar o impermeabilizar. Como les mencioné desde un principio, SICA cuenta con una gama de productos pensados en estos temas y las familias que tenemos son bastantes, desde las lechadas de cemento, microcementos, poliuretanos, silicatos y acrílicos. Acá vemos dos familias y las quisimos separar para mostrarles bien, porque obviamente ustedes han escuchado de SICA las inyecciones en estructura, que es lo más habitual.
Esto obviamente en estructuras de hormigón se trabaja por lo general en lo que es la reparación de grietas y juntas, ¿ya? En este aspecto tenemos reparaciones rígidas y flexibles y lo normal que se ocupan son cementicios, epóxicos, poliuretanos, acrílicos. Esto es lo típico que se hace en la estructura. Cuando tenemos una losa, un pavimento fisurado y necesitamos hacer una reparación, nosotros ¿qué tomamos? Inyectamos epóxico o dependiendo si está trabajando o no la fisura, si inyectamos un elemento elástico. ¿Ya? Este tipo de productos, esta gama de productos, en Sika se reconoce como Sika Injection o los Sika Dur, que son los epóxicos, y por otro lado está la familia de los Sika Fix, que son para otra área, tienen otra forma de aplicación y que está todo relacionado a los suelos, a las rocas y a las arenas. Y ahí nos encontramos con distintos productos para relleno, estabilización y consolidación. Entonces nuestras líneas de productos para infraestructura son la línea Sika Injection, y para la línea de productos de minería es Sika Fix. ¿Ya? Abajo aparece una línea como de post-aplicación y pre-aplicación. En estricto rigor, las estructuras cuando nosotros las inyectamos, las estructuras en sí, estamos hablando de una post-aplicación. Cuando ya está hecha la estructura, el hormigón, por la naturaleza del hormigón, se fisura. Estamos en un país altamente sísmico, más fisuras, y ahí entra todo el tema de reparación con inyecciones, y ahí hablamos de la post-aplicación. En minería también existe un post y un anterior, en el sentido de que en tunelería principalmente nosotros nos enfocaríamos, en que lo mejor sería siempre realizar una aplicación antes, o sea, prever que nosotros nos vamos a encontrar con un macizo, por decirlo que un macizo débil o una roca fracturada, en donde nosotros vamos a preinyectar para enfrentarnos a ese frente, a ese túnel, de una mejor manera. Muchas veces, como estamos en Chile, no pasa esto y vamos avanzando en la frente y nos encontramos con que nos tenemos que ir haciendo anclajes de emergencia, tenemos que parar la faena y nos encontramos también con filtraciones que no teníamos contempladas. Entonces, eso de la preaplicación queda un poco de lado y entramos con la posaplicación. La ventaja de estos productos es que en su mayoría pueden ser tanto aplicados antes de empezar la excavación como ya estando en el túnel. Perdón, me faltó ahí mencionar que la gracia de algunos de estos productos es que en general los productos que se ocupan, por ejemplo, para frenar el agua, son productos que reaccionan con el agua. En cambio, en el túnel, muchas veces, como yo no sé si hay agua o no, lo único que sé es que, o por los estudios geológicos, que nos encontramos con una zona de roca fracturada, pero no tenemos tan claro a qué nivel o en qué fecha se puede encontrar el agua precisamente, porque no es al azar, obviamente hay estudios geológicos previos, pero necesitamos que el producto reaccione igual. Entonces, la gracia de muchos de estos productos es que los que se trabajan en minería reaccionan con o sin presencia de agua. No así los productos que se ocupan, por ejemplo, los poliuretanos que se ocupan en estructuras, que debe haber presencia de agua para que esto reaccione. Ahora, ¿cuáles son los elementos claves para el éxito de una inyección? Ahí los tenemos: el material, el método de aplicación y el equipamiento. ¿Ya? Obviamente el material, porque deberíamos elegir el material correcto y de eso va a depender el éxito. Ahora, ya elegimos el material correcto. Si no ocupamos ni el método, ni la aplicación, ni el equipamiento adecuado, tampoco va a ser exitoso. Esto lo vamos a pasar rápido, es más que nada para mostrarles a las familias. Como les decía, Sika tiene productos cementicios, silicatos, acrílicos y poliuretanos. Ahí les voy a explicar las diferencias entre cada uno. En Chile, en general, lo que más se ocupa habitualmente son las lechadas de cemento. ¿Por qué? Porque es lo más económico. ¿Ya? Hoy en día también se están ocupando las lechadas de microcementos, que Sika cuenta con la línea de Spinol, y los poliuretanos, los acrílicos y los silicatos se ocupan en condiciones muy específicas, siendo grandes soluciones según los casos. Entonces nos encontramos con espumas y resinas. ¿Cuál es la diferencia? Uno dice, chuta, pero los dos son de poliuretano, ¿cuál es la diferencia? Lo que me interesa es que ustedes sepan que existen productos que se inyectan y que reaccionan al momento de ser inyectados y que forman una espuma, o sea que son capaces de rellenar cavidades,
de rellenar espacios que hayan en la roca, de roca fracturada, y existen también las resinas que son capaces de fluir en la fractura de la roca y pegar, por decirlo así, este macizo. Funcionan distintos porque su reacción química es distinta. ¿Cuándo ocupamos poliuretano? Cuando, por ejemplo, nos encontramos con filtraciones de alta presión de agua. ¿Por qué? Porque los poliuretanos tienen una reacción muy rápida al agua. Entonces, si estamos excavando y nos encontramos en la frente que empezó a haber una salida de agua con alta presión, lo que se hace o lo que se debe hacer es inyectar un poliuretano. ¿Por qué? Con el poliuretano yo voy a poder frenar el paso de agua y voy a poder seguir avanzando en la frente. Ahí se ven como una imagen, obviamente estas son imágenes de prueba, pero pueden ver que la imagen del Sikafix 110 es una espuma, o sea, es un volumen, también logra la adhesión, aquí lo hicimos con una grava la muestra, y el Sikafix 210 tiene menos expansión, pero igual expande, pero porque este logra hacer una resina. O sea, la resina es la que logra fluir y llegar a espacios más profundos. Por lo general el 110 se ocupa como un tapón, y el que se ocupa para consolidar es el 210, que es una resina ya que fluyó, que puede fluir y que puede entrar en el macizo. Existen otras tecnologías como los silicatos. Bueno, los silicatos muchas veces están cuestionados por el tema de la contaminación que pueden provocar en las aguas subterráneas o en el mismo suelo, pero sigue siendo el silicato una opción económica y viable, sobre todo en minería y en obras subterráneas, ¿ya? ¿Por qué? Porque económicamente, en precio, cuesta menos que los poliuretanos. Entonces, si lo llevamos a un proyecto en donde las inyecciones no son un volumen estimado que, o sea, cualquier persona que trabaje en proyecto minero, en proyecto de obra subterránea, puede que tenga un estimado por geología y pueda decir, ¿sabes qué? Por decir un ejemplo, en Alto Maipo van a entrar 500 toneladas de microcemento, pero esas 500 se pueden convertir en 1000 o pueden ser 250. Y con los poliuretanos, los acrílicos puede pasar lo mismo, nos pueden decir, ¿saben qué? Vamos a ocupar 10 toneladas, pero en realidad lo que se ocupe va a estar dado por lo que nos vayamos encontrando a medida que se avance en el proyecto. Entonces, tener la opción de ocupar un silicato cuando los costos son bajos se vuelve una buena opción. Ahora, ¿cuál es la ventaja en Chile del uso de los silicatos? Acá no tiene mucha aplicación porque no se ha dado el caso, pero los poliuretanos generan una reacción exotérmica muy alta, o sea, generan un calor al momento de la reacción química muy alta. Por ende, por ejemplo, en túneles de minería del cobre, podemos ocuparlo en los piques de acceso, pero jamás en la zona de extracción, porque podrían afectar nuestro mineral. No así los silicatos. Los silicatos en obras mineras en el mundo se pueden inyectar en la zona de extracción. O sea, están pensados en donde yo vi por ejemplo, me encuentro en donde hay un mineral de cobre, en donde está difícil llegar porque hay rocas fracturadas o por el mismo efecto de la tronadura. Obviamente se me va a fracturar la zona. Esa zona puede ser tratada previamente con silicato sin afectar la calidad del mineral. Entonces, el silicato no hay que mirarlo con tanto recelo cuando hoy son silicatos, porque tiene otras ventajas. El silicato aguanta muy bien las temperaturas, los cambios de temperatura, y no afecta, en este caso, el mineral. Si se fijan, es muy parecido, si uno lo ve en imágenes y también cuando uno lo siente, visualmente es muy parecido a lo que pasa con los poliuretanos. O sea, el 501 es muy parecido al 101 y el 601 es muy parecido al 201. ¿Ya? Y hay otra tecnología que son los acrílicos, que tienen una particularidad, porque por lo general lo que nosotros inyectamos, son suelos granulares o son suelos permeables, o sea, son suelos en donde estamos viendo que hay salida de agua, en donde yo puedo inyectar inicialmente una lechada o un microcemento o alguna resina química. Pero hay suelos particulares, por ejemplo, los de una presa, en donde se ocupan suelos altamente impermeables, pero finalmente igual pueden existir algunas fugas, por alguna falla que exista en la presa, por ejemplo. En esos casos se pueden inyectar acrílicos, porque los acrílicos tienen la capacidad de penetrar en suelos altamente impermeables, lo que no puede hacer ni una lechada de cemento, ni un microcemento, ni los poliuretanos, ni los silicatos. Entonces, los acrílicos tienen la particularidad que se ocupan mucho en reparación de suelos de presa.
Otro tema, ¿por qué se tienen que ocupar los poliuretanos y por ejemplo, los silicatos si tenemos la lechada de cemento o los microcementos que son mucho más económicos? Claro, porque si yo preví que tengo que hacer una excavación, que hay posibles fallas, se hace una preinyección. Pero ¿qué pasa cuando yo ya voy en la frente, estoy avanzando y me encontré con el agua encima? No voy a poder inyectar lechada de cemento ni microcemento porque se va a lavar. Hay un efecto de lógica. Y es ahí donde tengo que recurrir a estos productos químicos. Entonces, cuando uno ya sabe que cuando ya me encontré con el agua, la lechada de cemento, por más que inyecte, el único que va a ganar por ahí es la cementera. ¿Ah? Porque van a ocupar cemento, se va a lavar el cemento. ¿Ya? Y va a perder el avance de la obra. Por eso las lechadas de cemento son muy bien utilizadas previamente. Y es lo que más utilizamos y muy bien utilizamos acá en Chile. Y aquí existe, bueno, sí que tiene una gama de microcementos, pero acá en Chile en general los microcementos que utilizamos son solo el Spinol. ¿Cuál es la diferencia con esta gama de microcementos que se ocupan en Europa? En que estos microcementos en general son en base a Portland. La gracia es que sean en base a Portland que son muy rápidos. O sea, dependiendo del tipo de inyección que yo quiera hacer, es que este tipo de microcementos anda muy bien. ¿Cuál es la diferencia con el Spinol que trabajamos acá en Chile? Que tiene un alto contenido de escoria. ¿Ya? Tiene un 80% de contenido de escoria, lo que lo hace en acopio más duradero, porque obviamente al tener más escoria es más duradero, y lo hace capaz de penetrar mucho más allá que un microcemento en base a Portland, por el tema de la velocidad de fraguado. Entonces, obviamente va a depender del caso que yo quiera inyectar, es que si ocupo un microcemento o una lechada de cemento o si ocupo un microcemento en base, por ejemplo, a escoria. Obviamente todo eso lo va a dar el análisis del proyecto. Y acá está el producto que nosotros ocupamos y que tenemos en stock en Chile, que es el Spinora 20. Este es un producto, por si hay alguien de Holcim, pero que la representación en Latinoamérica la tiene Sika Chile. Se produce en una única parte en el mundo, que es en Francia. Este es el único microcemento que no es derivado de los residuos del cemento, que presenta otra ventaja respecto a los microcementos tradicionales. Los microcementos tradicionales, por lo general, son el residuo del cemento que se pasa por ciertas mallas, en donde nosotros nos dicen, por ejemplo, este es un microcemento de 20 micras. La gracia de este microcemento, que al ser un microcemento fabricado, tiene una banda granulométrica distinta, ¿ya? No es que, oye, tiene 20 micras y se cortó todas las 20 micras, pero yo no sé cuánto está en esta malla, cuánto está acá. Esa es la ventaja del Spinol. Bueno, respecto a la consolidación en roca con los microcementos o cementos, obviamente es la forma más económica. La importancia... ¿Estamos en el tiempo? 2 minutos. Ya, hay una importancia en el tiempo de fraguado, obviamente. La penetrabilidad depende del tamaño del grano y obviamente se tienen que mezclar con aditivos, ¿ya? Lo principal de los microcementos y las lechadas de cemento es que vamos a analizar, por ejemplo, yo inyecto con lechada de cemento y hay poros, que obviamente uno no los ve, pero en donde puede penetrar estos microcementos que tienen 20 micras, 12 micras, 16 micras. Entonces yo puedo inyectar un suelo en donde inyecté lechada de cemento y posterior puedo seguir inyectando microcemento para hacer una estructura mucho más estable. Vamos a pasar rápido porque nos quedan 2 minutos y vamos en nada. Entonces, bueno, aquí hay una tabla, entiendo que estas presentaciones después van a estar disponibles para la gente que asistió, en donde dependiendo del tipo de suelo, de arena, grava o suelo impermeable, es lo que uno podría inyectar. ¿Ya? Aquí aparece un esquema como de las soluciones distintas que tiene Sika. Esto es más rápido. Esto es una foto ejemplificadora solamente en donde aparecen los packers tradicionales. Estos son los packers que se ocupan para inyección de estructura. Bueno, eso es una exageración. Pero esos packers no son los que se ocupan en minería. En minería y obras subterráneas se ocupan lanzas, ¿ya? Lanzas con packer. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros tenemos que llegar a la frente del túnel o a la cabeza del túnel a través de estas lanzas. Respecto a la aplicación, obviamente hay preinyección, como los hablamos, que se hace en la frente para ir encontrándonos con la excavación.
y está la postinyección que se hace en distintas direcciones ya estando el túnel abierto, que ya se los mencioné un poco anteriormente. ¿Cuál es la ventaja de la pre y la postinyección? Rápidamente, obviamente la preinyección lo podemos hacer por lo general con cemento, que es lo más económico y es lo que obviamente por lógica uno debiese hacer. Tiene los beneficios, mínimo riesgo de entradas de agua, mejora sustancialmente la estabilidad, se trabaja en seco, nula y poca influencia en los alrededores de la excavación. La postinyección obviamente es más cara, casi todos los túneles de alguna u otra forma requieren una postinyección y es fácil lograr buenos resultados, pero la postinyección siempre es más cara. Esta lo voy a pasar rápidamente, aparecen como detalles de cómo se debiese hacer una correcta perforación. Ahí hay un patrón de perforación de preinyección como antecedentes. Ahí hay una imagen esquemática. Ay, no puedo avanzar más. Bueno, pueden ser preinyecciones desde arriba también. Y el tema también de los silicatos, ¿cuál es el uso? Principalmente también es en TBMs, ¿ya? Porque la gracia de los silicatos es la TBM, que el silicato tiene un comportamiento distinto al poliuretano, es menos adhesivo, la reacción es un poquito más lenta, lo que me permite no echar a perder la TBM. ¿Ya? Y por eso se prefieren los silicatos para inyectar en TBM. ¿Ya? Y se inyectan hacia la frente, hacia las cabezas, de la corona, por decirlo así, de la TBM. ¿Ya? Dependiendo de la cantidad de agua, se va a inyectar o una espuma o una resina. Y la gracia también de los silicatos es que una vez curados, cuando sigue avanzando la TBM, son capaces de cortar, o sea, la TBM con su corona va a ser capaz de cortar también el terreno con estos geles de silicato. Esto lo vamos a pasar más rápido para que vean las postinyecciones. Es más, la mayoría son fotos, ya de cómo deberían, se supone que se perforan los puntos, se inyectan los packers y luego se inyecta el producto y se inicia el bombeo de la resina. ¿Ya? Aquí hay otro caso cuando son minas de carbón, en donde acá en Chile no hay muchas, pero también pudiesen ser inyectadas para poder seguir siendo explotadas, que es lo que les explicaba también de los silicatos, que sirven para seguir siendo explotada un mineral que se encuentra con riesgos de seguridad, por ejemplo. Ahí hay algunas fotos. Y aquí el tema de los acrílicos que son utilizados para presa. ¿No? Es más que nada para que ustedes sepan qué material hay. Y esto, para terminar, lo voy a pasar rápidamente, que es lo que les hablaba delante, que los silicatos pueden ser utilizados, por ejemplo, en el caso de tronadura y explotación de mineral. ¿Por qué? Porque yo puedo consolidar la zona para seguir extrayendo material. Y así evito la seguridad y evito, por decirlo así, los problemas que puedan haber en la extracción. Ahí aparece una foto, claro, un poco una jaula, pero queda algo así. Hay literatura disponible que están en las páginas web de SICA, para que de todos estos temas que les hablé, también existe el de estructuras, por si quieren más información. Y eso sería.